Alejandro Moreno Cárdenas, el hombre que supuestamente llevaba semanas señalando a medio México de corrupto, acaba de ser exhibido por el propio árbitro electoral con una sanción oficial que lo dejó sin palabras y con la hipocresía grabada en un documento que no puede borrar. Lo atraparon, según fuentes cercanas al proceso, usando exactamente el mismo mecanismo que él denunciaba en voz alta cada vez que tenía un micrófono enfrente. Eso no es ironía, eso es desfachatez en su forma más pura y documentada. Si eso ya te parece suficiente para quedarte, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que acabas de escuchar es apenas la punta del iceberg de todo lo que vamos a desenterrar hoy. Porque hay algo que conviene dejar muy claro desde el principio. Esto no es un tropiezo, no es un error de cálculo, no es que Alito se haya emocionado demasiado en una conferencia y se le haya ido la mano con las palabras. Según lo que ha trascendido en múltiples reportes, esto es el resultado de semanas, quizás meses, de una estrategia política deliberada que consistía en lanzar acusaciones gravísimas contra el partido gobernante sin ningún documento, sin ninguna sentencia judicial, sin ninguna investigación fiscal que las respaldara. Y hacerlo con toda la soltura del mundo, con la confianza de quien cree que nadie lo va a detener, hasta que alguien lo detuvo. Y ese momento, mis amigos, es exactamente el que este espacio tiene la obligación de contar con todos sus detalles, porque lo que está en juego aquí no es solo la reputación de un político. Es la pregunta de si en este país existe o no consecuencia real para quien difunde, supuestamente, falsedades disfrazadas de información verificada. Suscríbete a este espacio si quieres seguir de cerca la respuesta a esa pregunta, porque esto apenas empieza a calentarse. Alito llevaba semanas, de acuerdo con lo que fue documentado por distintos medios y reportes públicos, repitiendo en tribuna, en entrevistas y en redes sociales una afirmación específica sobre Morena que presentaba como si fuera un hecho establecido por alguna autoridad competente. La afirmación, según lo que se reconstruyó posteriormente, no tenía detrás ninguna sentencia judicial, ninguna investigación ministerial en curso, ningún documento oficial que le diera sustento. Era, en los términos más precisos posibles, una opinión política presentada con la gravedad y el aplomo de quien cita una fuente verificada. Y los medios afines la amplificaban sin pausa, sin cuestionamiento, sin la más mínima exigencia de evidencia. Ese fue el primer engranaje del mecanismo. Y aquí viene la primera contradicción que este caso pone sobre la mesa, con una nitidez que resulta casi incómoda. En ese mismo periodo, Alito salía furioso, absolutamente encendido, cada vez que el gobierno presentaba alguna iniciativa relacionada con la regulación de la información. Decía, supuestamente según lo que trascendió en distintos espacios, que cualquier intento de pedirle a los medios que distinguieran entre opinión y noticia era un mecanismo de control, una herramienta de censura, el primer paso hacia un régimen totalitario. Lo decía con convicción, lo decía con indignación. Y nadie en su entorno inmediato le señalaba la paradoja monumental que representaba ese discurso viniendo de alguien que, según lo que el INE terminaría determinando, llevaba semanas difundiendo afirmaciones sin sustento y presentándolas como verdades absolutas. Si quieres que sigamos documentando cómo funciona ese doble rasero caso por caso, suscríbete a este espacio, porque el patrón que vas a ver aquí no es exclusivo de Alito ni de este momento. La pregunta que nadie en los círculos de la oposición quería responder en voz alta era una sola y muy concreta. ¿Dónde están las pruebas? Porque Alito no es un ciudadano de a pie que opina en redes sociales sin más recursos que su teléfono celular. Es el dirigente nacional de uno de los partidos políticos con mayor historia y mayor presencia institucional en México. Tiene acceso a abogados, a investigadores, a documentos, a recursos legales de todo tipo para sustentar públicamente lo que afirma. Y sin embargo, según lo que determinó el INE, de acuerdo con lo que fue reportado ampliamente, siguió usando esa afirmación
como si fuera un hecho probado, semana tras semana, sin ofrecer una sola página de evidencia a cambio. Eso, en cualquier esquema de responsabilidad informativa mínima, tiene consecuencias, o debería tenerlas. Y este caso es el ejemplo de lo que pasa cuando finalmente las tiene. Suscríbete a este espacio para que no se te escape ningún detalle de lo que viene, porque hay más capas en esta historia de las que parecen a primera vista. Ahora bien, para entender el tamaño real de lo que ocurrió con la sanción del INE, hay que retroceder un poco y mirar el contexto en el que se desarrolló todo esto. Porque este episodio no surgió de la nada. Surgió en medio de un debate público muy específico sobre los lineamientos de la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones para la protección de los derechos de las audiencias, una propuesta que, según la propia directora de la comisión, Norma Solano Rodríguez, en declaraciones que circularon ampliamente, recogía derechos ya consagrados en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. No era una ley nueva, no era un invento del gobierno en turno, era, de acuerdo con lo explicado por la funcionaria, la formalización de mecanismos para garantizar derechos que ya existían en el marco legal mexicano desde hace tiempo. Eso fue lo que se presentó. Eso fue lo que detonó la tormenta mediática. Y esa tormenta, mis amigos, fue el escenario perfecto para que la hipocresía de Alito quedara en plena evidencia. Porque mientras él gritaba censura desde un lado, el árbitro electoral estaba documentando, del otro lado, exactamente las prácticas que los lineamientos buscaban regular. La ironía tiene dimensiones colosales. Y la narrativa de la censura no apareció sola ni de manera espontánea. Hay toda una cadena de personajes que, según lo que se ha podido rastrear en declaraciones públicas y en el registro de lo que se transmitió en distintos espacios, salieron a amplificar ese mensaje con una coordinación que resulta, cuando menos, llamativa. Conductores de distintas televisoras y plataformas de análisis político tomaron los lineamientos de la Comisión Regulatoria y los presentaron, supuestamente, como si fueran el borrador de una ley de censura al estilo de los regímenes más cerrados del continente. Venezuela apareció. Cuba apareció. Las referencias a la supresión de voces críticas aparecieron con una frecuencia casi milimétrica. El problema, y este es un dato que cualquiera puede verificar por su cuenta, es que los lineamientos están disponibles públicamente en el portal oficial de la Comisión. Cualquier ciudadano puede descargarlos, leerlos y formarse su propia opinión. Y lo que dicen, de acuerdo con la explicación de la propia directora, es algo considerablemente más modesto que el apocalipsis mediático que le construyeron encima. Que los medios separen con claridad qué es una noticia verificada y qué es una opinión. Que distingan entre publicidad y contenido periodístico. Que no presenten información histórica como si fuera actual. Que garanticen a las audiencias un mínimo de veracidad en lo que transmiten. Eso, solo eso. Y sin embargo, el escándalo que generó fue proporcional a una amenaza existencial para la libertad de prensa en México. Aquí viene el segundo golpe de hipocresía que este caso pone sobre la mesa y que conviene registrar con toda la precisión posible. Los mismos comunicadores que salieron con más fuerza a defender la libertad de prensa frente a esos lineamientos son, según lo que se ha documentado en múltiples casos a lo largo de los años, los mismos que durante mucho tiempo publicaron notas sin sustento verificable, repitieron acusaciones que fueron desmentidas posteriormente y nunca, de acuerdo con lo que se sabe públicamente, salieron a ofrecer una disculpa o una corrección cuando se demostró que la información era incorrecta o directamente falsa. Hay casos registrados. Hay notas que hicieron daño a reputaciones concretas. Hay personas que tuvieron que salir a defenderse públicamente de afirmaciones que no tenían ningún respaldo documental, y que sin embargo, circularon durante días o semanas como si fueran hechos confirmados. Y los conductores que transmitieron esas afirmaciones siguen en sus mismos espacios, con los mismos micrófonos, explicándole a la audiencia por qué pedirles que distingan entre opinión y noticia verificada
es una amenaza inaceptable para la democracia mexicana. El descaro tiene dimensiones que resultan difíciles de procesar. Y si esto te parece tan aberrante como a nosotros, suscríbete a este espacio, porque hay más ejemplos de este tipo esperando su turno, y aquí los vamos a seguir contando uno por uno. Hay un mecanismo muy específico que vale la pena nombrar, porque es el que conecta a Alito con los comunicadores que lo acompañaron en este episodio, y con la razón de fondo por la que la sanción del INE tiene una relevancia que va más allá del caso concreto. El mecanismo funciona así, según lo que se ha podido reconstruir a partir de múltiples casos documentados. Primero se lanza la acusación, con la mayor visibilidad posible en el mayor número de espacios disponibles. Se lanza como si fuera información verificada, con el tono de quien cita una fuente confiable, con la gravedad de quien revela algo que el poder preferiría mantener oculto. Después la acusación rebota. La replican otros medios. La replican redes sociales. La replican conversaciones en familias, en oficinas, en grupos de mensajería. Ya para entonces está instalada en el imaginario colectivo. Ya la gente la asoció. Ya cumplió su función política. Y cuando alguien exige pruebas, cuando alguien sale a desmentirla con documentos en la mano, ya nadie le pone la misma atención que le pusieron al golpe original. El desmentido llega tarde, llega con menos amplificación y llega a una audiencia que ya procesó la acusación como si fuera real. Ese es el negocio. Eso es lo que supuestamente estaba protegiendo el discurso contra los lineamientos. Y ahora que el INE tocó ese esquema con una sanción formal, la reacción fue exactamente la que cualquiera podría predecir. Gritar más fuerte que nunca que el árbitro electoral estaba siendo usado como herramienta de persecución política. Suscríbete a este espacio, porque vamos a seguir midiendo esa distancia entre lo que se dice y lo que se hace, semana a semana, caso por caso, con nombres y documentos sobre la mesa. Como bien lo sabes, si has seguido este tema de cerca, hay un ejemplo concreto que ilustra con precisión casi quirúrgica todo lo que se viene describiendo. En algún momento del ciclo informativo reciente, varios de esos medios replicaron de manera masiva información sobre una supuesta relación entre una figura pública de la cultura mexicana y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, según lo que circuló en distintas plataformas. La nota fue construida por un colaborador de uno de esos espacios. No tenía sustento verificable, de acuerdo con lo que se reportó posteriormente. El medio tuvo que salir, con el tiempo, a pedir disculpas al escritor en cuestión, pero nunca al expresidente. Y los demás medios que replicaron la información, como si fuera un hecho confirmado, tampoco salieron a corregir lo que habían transmitido. Nadie dijo, nos equivocamos. Nadie asumió la responsabilidad pública que le corresponde a quien difunde información falsa con la misma visibilidad con la que difundió la acusación original. La nota hizo su daño. Las reputaciones quedaron manchadas en la mente de quienes la vieron circular. Y el ciclo siguió adelante como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Y ahora esos mismos actores, con esa misma trayectoria a cuestas, nos explican con toda la seriedad del mundo por qué exigirles que distingan entre opinión y noticia verificada es una agresión intolerable contra la libertad de prensa en México. Amigas y amigos, la audacia de ese argumento merece reconocimiento de algún tipo, aunque sea el más amargo posible. Uno de los comunicadores más activos en la defensa de ese argumento, según lo que se ha podido reconstruir a partir de sus declaraciones públicas en distintos programas y plataformas, tiene la costumbre arraigada de catalogar a Morena y a sus militantes con adjetivos muy específicos que presenta como si fueran definiciones técnicas establecidas por alguna autoridad competente. Narcopartido es uno de ellos. Lo repite con regularidad. Lo sostiene ante sus audiencias. Lo usa en el tono de quien cita una sentencia judicial o un informe de inteligencia. Pero cuando se le ha preguntado, en distintos contextos, ¿dónde está la evidencia judicial o ministerial que respalda esa catalogación?, la conversación tiende a cambiar de rumbo con una velocidad notable. Eso,
Según los propios lineamientos que él tanto critica y que tan activamente combatió en el espacio público, sería exactamente el tipo de práctica que se busca que los medios identifiquen con claridad como opinión personal y no como información verificada. La paradoja es de tamaño considerable para alguien que se presenta públicamente como un defensor intransigente de la verdad informativa sobre todas las cosas y por encima de todos los intereses. Y esta paradoja no es un accidente ni una excepción. Es el centro del negocio. Y es exactamente lo que la sanción a Alito empezó a iluminar desde un ángulo que la oposición y sus aliados mediáticos no esperaban que alguien pusiera bajo la luz de esa manera. Hay un elemento adicional que complica todavía más la posición pública de Alito y de los comunicadores que lo acompañaron en este episodio, y que tiene que ver con algo que debería haber sido la noticia central de todo este debate, pero que quedó completamente enterrada bajo los gritos de apocalipsis mediático. Durante el periodo en que se discutieron los lineamientos de la Comisión Regulatoria, existió una consulta pública abierta, según lo que fue reportado, entre el 27 de julio y el 21 de agosto, en la que cualquier ciudadano, cualquier empresa y cualquier actor del sector podía ingresar al portal oficial, leer el documento completo y dejar sus observaciones, sus críticas y sus propuestas de modificación, cualquiera, sin necesidad de ser abogado ni comunicador, ni político ni académico especializado. Solo con acceso a Internet y con la disposición de leer lo que efectivamente decía el documento antes de opinar sobre él. Esa consulta existió. Estuvo disponible durante semanas. Y los conductores que más volumen pusieron en su denuncia de la censura inminente, según lo que se pudo registrar en el contenido que transmitieron durante ese periodo, nunca mencionaron a sus audiencias que esa opción de participación existía. Nunca les dijeron, aquí está el documento, puedes leerlo, puedes opinar, puedes dejar tu comentario oficial. Esa omisión, mis amigos, dice más sobre el objetivo real de ese discurso que cualquier argumento que pudieran ofrecer en su defensa. Suscríbete a este espacio para que este tipo de omisiones no pasen desapercibidas, porque aquí es exactamente donde las señalamos. La Cámara de la Industria de Radio y Televisión también emitió un comunicado en ese periodo expresando su preocupación institucional por los lineamientos, de acuerdo con lo que fue reportado. 2 hojas. Lenguaje técnico. Posicionamiento formal. Legítimo en tanto que cualquier actor del sector tiene el derecho y quizás la obligación de manifestar sus observaciones ante una propuesta regulatoria que lo afecta directamente. Nadie lo discute. El problema aparece cuando esa preocupación institucional, medida y técnica se mezcla en el espacio público con los gritos de Venezuela y Cuba que salen de los conductores de esos mismos medios, porque entonces ya no es un análisis sectorial sobre los alcances de una regulación. Se convierte en presión política disfrazada de defensa periodística, y esa confusión deliberada entre análisis técnico y movilización emocional es, precisamente, el tipo de práctica que los lineamientos buscan que las audiencias puedan identificar y distinguir con claridad. La ironía, en este caso, no necesita ningún comentario adicional. Se sostiene perfectamente sola. Y esto nos lleva al punto donde todo lo que se ha construido a lo largo de este caso converge en una sola imagen que no tiene vuelta de hoja. Ahora viene lo que nadie en la oposición quiso discutir con la misma intensidad con la que gritaron censura. Y es la pregunta que, si se responde con honestidad, desarma todo el argumento que Alito y sus aliados mediáticos construyeron durante semanas. ¿Por qué les preocupa tanto que las audiencias mexicanas sepan cuándo están viendo publicidad y cuándo están viendo periodismo? ¿Qué negocio específico se daña si la gente puede distinguir con claridad entre una opinión política y una noticia verificada con documentos? ¿Qué se pierde exactamente cuando un conductor tiene que aclarar que lo que está diciendo es su punto de vista personal y no un hecho establecido por una investigación independiente? Esas preguntas tienen una sola respuesta, y esa respuesta es la que llega ahora.
Según lo que se ha podido reconstruir a partir de declaraciones, documentos disponibles públicamente y reportes de distintos medios especializados, el problema real con los lineamientos no era la censura. El negocio de ciertos medios y de ciertos actores políticos, supuestamente, está construido precisamente sobre la imposibilidad de esa distinción. Cuando un conductor puede presentar su opinión política con el tono y la estructura de una noticia verificada, genera un efecto de autoridad sobre su audiencia que no podría sostener si tuviera que aclarar en cada emisión que lo que está diciendo es su posicionamiento personal. Cuando un partido político puede financiar contenido que tiene la apariencia del periodismo, pero que en realidad es propaganda electoral, y ninguna norma obliga a identificarlo como tal, la inversión funciona con una eficiencia que sería imposible si existiera esa obligación de transparencia. Cuando alguien como Alito puede repetir una afirmación gravísima sobre un partido político sin que ningún árbitro le exija una sola prueba, la narrativa se construye sola. Se instala en el imaginario colectivo y hace su trabajo político sin que nadie tenga que responder por las consecuencias de haberla lanzado. Eso, según todo lo documentado, es lo que supuestamente estaba en juego detrás del escándalo de la censura. Eso es lo que la sanción del INE empezó a tocar en un punto muy concreto. Y eso explica la intensidad de la reacción de quienes se sintieron directamente afectados por esa sanción, aunque ninguno de ellos lo dijera con esas palabras en público. Suscríbete a este espacio si quieres estar presente la próxima vez que alguien intente hacer pasar ese tipo de interés particular por una causa universal de libertad de expresión, porque aquí vamos a seguir señalándolo. Las reacciones tras conocerse los detalles de la sanción del INE no tardaron en llegar desde distintos frentes y con distintos niveles de intensidad. La de Alito, según lo que trascendió en reportes posteriores, fue inmediata y encendida. El argumento central que supuestamente construyó puede resumirse en pocas palabras. El árbitro electoral estaba siendo usado como herramienta de persecución política contra la oposición. Que la sanción no era un resultado imparcial de la aplicación de una norma, sino una señal de que las instituciones electorales mexicanas habían sido capturadas por el gobierno en turno. Ese fue el relato. Así de directo. Así de conveniente. Y hay que decir algo sobre ese relato que resulta fundamental para entender lo que este caso revela en su totalidad. El INE que Alito acusó de parcialidad en este episodio es exactamente el mismo INE al que la oposición recurrió durante años cuando necesitaba que una institución árbitro respaldara sus impugnaciones, sus recursos y sus quejas contra el partido gobernante. El mismo árbitro que era confiable cuando fallaba en favor de los intereses opositores, de repente se convirtió en un instrumento del poder cuando falló en su contra. Y esa consistencia cero, esa disposición a defender o atacar las instituciones, según la conveniencia del momento, es quizás el rasgo más definitorio del tipo de política que Alito representa, según lo que este caso ha puesto en evidencia. Lo que la sanción del INE a Alejandro Moreno Cárdenas deja sobre la mesa es algo que trasciende con mucho la multa o la amonestación concreta. Lo que deja es una imagen que no necesita explicación adicional. La de un político que llevaba semanas exigiendo libertad total para difundir sin consecuencias, siendo sancionado formalmente por el árbitro electoral precisamente por difundir sin sustento. Esa imagen, según lo que se ha documentado, es la que define este caso. Y conecta con cada uno de los golpes de hipocresía que se han ido acumulando a lo largo de esta historia. La denuncia de la censura mientras se practicaba la desinformación, la defensa de la libertad de prensa mientras se difundían afirmaciones sin evidencia, la acusación de parcialidad institucional cuando el árbitro no falla a favor, la omisión deliberada de informarle a la ciudadanía que tenía una vía formal de participación abierta durante semanas. Todo conecta, todo forma parte del mismo patrón. Y ese patrón, ya lo sabes si has seguido este espacio con atención, no es exclusivo de Alito ni de este momento político. Es un modo de operar que lleva años instalado en una parte de la clase política y mediática mexicana.
y que solo se hace visible cuando alguien se toma el trabajo de rastrear la distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Y mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que ciertos actores pagan su presencia en el debate público de este país, aquí vamos a seguir señalándola con precisión, con nombres, con documentos y con la misma exigencia que le pedimos a quienes tienen el micrófono. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte el próximo caso que quede sin máscara, porque el siguiente ya está en camino y tiene el mismo nivel de descaro que el que acabas de escuchar hoy. Alito quería un México donde difundir sin sustento no tuviera consecuencias. El INE acaba de demostrarle, con un documento oficial que no puede ignorar ni borrar, que ese México no existe. Y los medios que lo aplaudieron mientras repetía su afirmación sin pruebas, todavía tienen pendiente explicarle a sus audiencias por qué nunca les dijeron que había una consulta pública abierta donde podían participar y opinar. 2 preguntas sin respuesta. Un solo patrón de conducta que se repite. Y este espacio aquí, siempre aquí, para que no se te olvide.